Hola, soy Carlos Blanco, ingeniero de aplicaciones de producto para Colombia y Ecuador de Prismian. Hoy vamos a hablar acerca de las instalaciones eléctricas residenciales seguras. Vamos a aprender una serie de conceptos y de tips para poder construir este tipo de instalaciones de una forma adecuada. Esto siempre para garantizar la seguridad de las personas que van a vivir en esta instalación. Tomen su cuaderno, tomen un lápiz para poder tomar sus apuntes y nos vemos en un momento. Este curso está compuesto por 3 módulos. En el primer módulo vamos a hablar acerca de generalidades de instalaciones eléctricas residenciales. Allí encontraremos primero los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar y construir este tipo de instalaciones y vamos a hacer un pequeño repaso sobre el marco normativo que le aplica. En el segundo módulo vamos a hablar acerca de los circuitos. Aquí vamos a saber qué es un circuito ramal, qué es un circuito alimentador y algunas de las características importantes a la hora de diseñar y construir este tipo de circuitos. Por último, vamos a hablar de los componentes como las protecciones y los conductores eléctricos con los cuales construimos nuestra instalación residencial. Espero que este curso sea de su agrado y acompáñenos en el primer módulo. Hola, bienvenido al módulo de generalidades de instalaciones eléctricas residenciales seguras. Vamos a iniciar hablando de los criterios para el diseño y la construcción de instalaciones eléctricas residenciales. Los criterios que tenemos que tener presentes son 4. El primero, el marco normativo y reglamentario. Esto es muy importante tenerlo presente porque es el primer gran paso para tener una instalación eléctrica residencial. Siempre se tienen que utilizar los marcos normativos y reglamentarios vigentes de cada país. Ahorita los vemos un poco más en detalle. Lo segundo, los criterios de ingeniería eléctrica y de seguridad. Siempre hay que pensar en instalaciones eléctricas a largo plazo. Siempre hay que pensar en instalaciones eléctricas en seguridad. Un ejemplo muy clásico de preguntas o consultas que nos llevan y que denotan que no tenemos este concepto claro es el hecho de utilizar conductores de puesta a tierra o no utilizarlos en un circuito ramal. Alguien alguna vez me preguntó, ¿debemos utilizar un circuito de puesta a tierra o un alambre de puesta a tierra si las cajas son plásticas y la roseta es plástica también? La respuesta es sí, porque en el largo plazo no sabemos si el usuario va a cambiarla por una roseta metálica o por una lámpara metálica y él va a necesitar en ese momento el sistema de puesta a tierra. Entonces siempre vamos a necesitar pensar en el largo plazo, en que la instalación eléctrica va a quedar en manos de una persona no calificada y esta tiene o va a hacer modificaciones en el tiempo. Otros elementos a tener presentes son los criterios y exigencias de las empresas de energía, de esta empresa que nos vende o que le va a suministrar la energía al usuario. Ellos generalmente suelen establecer algunos requisitos adicionales a lo que establece la normativa y la reglamentación, basado también en su experiencia y conocimiento de la zona. Por esa razón, siempre se tienen que tener presente ese tipo de consideraciones al momento de diseñar y construir. Y por último, los requisitos también de los usuarios y del diseñador de la instalación. Cuando tuve una experiencia en diseño algunas veces, era muy importante conocer la instalación en físico, saber en dónde van las paredes, qué tipo de materiales van a construirse, necesidades puntuales, por ejemplo, de tomas o de salidas en lugares específicos. Entonces es muy importante conocer este tipo de instalaciones. Respecto al marco normativo internacional, tenemos la norma NFPA 70, o conocido como el National Electrical Code de los Estados Unidos, el NEC. Este documento es un documento bastante completo que incluye instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales y ha sido la experiencia de más de 100 años de grupos de ingeniería eléctrica, de grupos de bomberos, de una gran cantidad de personas con mucha experiencia en instalaciones eléctricas, tanto residenciales como de otros tipos. Seguir y atender las recomendaciones de este tipo de normas nos dan, primero, una gran seguridad de que la instalación que se está construyendo va a funcionar en el largo plazo. Y segundo, nos va a permitir también aprovechar la experiencia recopilada de muchos años, ya más de 100 años, de profesionales de la electrotecnia. Entonces es muy recomendable seguir este marco normativo. Hay una adaptación del NEC, la NFPA 70 para Colombia llamada la NTC 2050, es el Código Eléctrico Colombiano. Es emitido por el ICONTEC, el Instituto Colombiano de Normalización. Está basado en la versión del 2017, el NEC actualmente la versión vigente es del 2023. Sin embargo, pues es una muy buena visión. ¿Cuál recomendamos manejar? Hasta criterio del diseñador, ambas opciones, ambas normas son muy buenas. Respecto a Ecuador, Ecuador también tiene una reglamentación propia. Tenemos aquí en el marco normativo también el NEC de Ecuador, la norma de construcción ecuatoriana.
En su capítulo de las instalaciones eléctricas está basado también en la NFPA 70, así que está muy alineada con la reglamentación americana. Entonces es una muy buena forma de trabajar las instalaciones eléctricas. Entonces, en conclusión, tengamos los criterios de las instalaciones eléctricas, pensemos en la seguridad de los usuarios y sigamos el marco reglamentario y normativo de cada país. A continuación vamos a pasar al módulo 2, donde vamos a hablar acerca de los circuitos que tienen las instalaciones eléctricas residenciales. Hola, bienvenidos al módulo número 2. En este módulo vamos a hablar acerca de los circuitos que componen las instalaciones eléctricas residenciales. Esto basado en el marco normativo americano, la NFPA 70 y otras normas adaptadas como la NTC 2050 para Colombia o el NEC capítulo de instalaciones eléctricas del Código Eléctrico Ecuatoriano. De forma general, nosotros tenemos tres tipos de circuitos en una instalación eléctrica. El primero es el circuito alimentador. El circuito alimentador se define como el circuito de frontera entre la empresa de energía, utility u operador de red u otros nombres como se conocen a esta empresa y el medidor de energía. Generalmente va desde el punto de conexión de la empresa de energía hasta la salida de la protección del medidor de energía. Ese es el circuito que se encarga de darle la energía o suministrarle la energía eléctrica al usuario. Tenemos el circuito alimentador. El circuito alimentador es el que va desde el medidor de energía hasta el tablero de distribución o desde los medidores de energía hasta los tableros de distribución adicionales que tenemos o podamos tener en una instalación de tipo residencial como pueden ser las viviendas multifamiliares. La responsabilidad de este circuito es entregar ya energía específicamente al usuario final o repartir la energía entre diferentes tableros. Por último tenemos el circuito o los circuitos ramales. Los circuitos ramales van desde la salida de la protección del interruptor del tablero general hasta las salidas o los puntos de uso del consumo de la energía eléctrica. Ejemplos que tenemos, la salida del circuito ramal del toma corriente o del circuito de alumbrado que tenemos acá. Lo primero que tenemos que conocer a la hora de seleccionar adecuadamente el circuito es conocer la capacidad de conducción de corriente del circuito. Aquí tenemos una tabla basada en la NFPA 70, tabla 3.10.16, que nos habla de las capacidades de conducción de corriente de los circuitos generales que tenemos en la instalación. También es muy importante la coordinación térmica de los elementos del circuito, ya que la capacidad de corriente no solamente es del cable, sino de todos los elementos. Aquí tenemos el artículo 110-14, sección C o literal C de la NFPA 70 y sus adaptaciones, que nos habla que tenemos que tener muy clara la temperatura máxima de operación del conductor, de los terminales, de los conectores, de la ductería y de todos los elementos que estén asociados a un circuito. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice, si tenemos la capacidad de corriente clara y alineada de todos los elementos, podemos utilizar la que tenemos en la tabla. Por ejemplo, si el conductor, los conectores, los barrajes, las tuberías, todo está certificado a 90 grados Celsius, podemos seleccionar la capacidad de corriente a esta temperatura. Si no tenemos claridad acerca de este parámetro o simplemente no lo podemos certificar, tenemos que hacer la siguiente regla. Circuitos menores a 100 amperios tienen que llevarse hasta 60 grados Celsius. Circuitos de más de 100 amperios se tienen que llevar hasta 75 grados Celsius. Esas son las temperaturas de operación de las cuales no debemos salirnos para tener una instalación eléctrica segura. ¿Qué pasa si no tenemos en cuenta esta recomendación o este artículo de la norma? Vamos a tener problemas en largo plazo de los conectores y terminales, tanto de los aparatos como de los barrajes del tablero. Es uno de los fallos muy comunes. Probablemente si usted tiene experiencia en instalaciones eléctricas residenciales haciendo reparaciones o mantenimiento, habrá encontrado daños en los barrajes o en los conectores por mala utilización de las duchas eléctricas o este tipo de grandes cargas. A veces la ducha eléctrica, que es una gran carga, se extrae de un circuito de propósito general y aunque el conductor lo soporte y lo tolere, porque el conductor soporta temperaturas más altas, los conectores terminan degradándose con el tiempo y generando cortos en la instalación. Este es un ejemplo clásico de una mala selección o una mala coordinación de temperaturas de los circuitos ramales. Eso es lo primero que tenemos que tener presente, las capacidades de corriente. Ya para los circuitos ramales, alimentadores y acometidas también es necesario hacer un cálculo de caída de tensión.
Les recomiendo utilizar Cable App para este cálculo. Lo hace de forma fácil, lo hace de forma rápida, sencilla. Les emite un reporte de cálculos, unas memorias de cálculos, les permite consultar la ficha técnica, les permite saber en dónde comprar los productos. Entonces les recomiendo mucho que vayan a nuestro curso de Cable App, aprendan a utilizar esta aplicación y puedan utilizarla de forma fácil en sus proyectos de instalaciones eléctricas residenciales. Ahora vamos a hablar acerca de los circuitos ramales necesarios que tiene que tener una instalación eléctrica residencial. Hay mínimo 4 tipos, de hecho son 3 circuitos obligatorios y un circuito adicional que se puede tener en una instalación residencial. El primero es el circuito de pequeños artefactos. Debe ser uno o más circuitos para pequeños artefactos y la capacidad mínima de este circuito tiene que ser de 20 amperios. Este circuito normalmente se utiliza para los circuitos de mesones de cocina, los circuitos de aparatería de cocina. Esos son los que normalmente nos encontramos ahí. Suele llamarse así, circuito de cocina para este tipo de aplicaciones. El circuito de plancha y lavandería, que también es un circuito no menor a 20 amperios, y se utiliza para conectar o dejar el punto de conexión de la lavadora y de plancha a lavandería. Los circuitos de propósito general o los circuitos de iluminación y tomas, estos normalmente se calculan dependiendo del área nominal de la vivienda, tomando como relación los 32 VA por metro cuadrado, y ahí se determinan más o menos las cargas y también respetando las distancias que se tienen que dejar en cada una de las salidas de iluminación, que ahorita los vemos un poquito más en detalle en la parte de componentes. También es muy importante conocer la instalación y de esto se derivan, por ejemplo, el conocimiento de otras cargas que se pueden utilizar. Si tenemos una zona que es bastante cálida, de pronto cerca al mar, donde tenemos una alta temperatura, muy posiblemente el usuario va a requerir aire acondicionado, entonces aquí necesitamos unas salidas específicas para el aire acondicionado. En áreas muy frías, por todo lo contrario, se pueden necesitar sistemas de calefacción de agua, como una ducha eléctrica, un calentador, y en este caso hay que dejar también tomacorrientes para este tipo de aplicaciones, salidas específicas para este tipo de aplicaciones, ya que tenemos que garantizar la seguridad en ese tipo de elementos. También se pueden tener algunas necesidades como lavavajillas, hornos o estufas eléctricas, otro tipo de aplicaciones. Entonces aquí es donde entra mucho también el conocimiento del diseño de cada una de las instalaciones. En esta tabla vamos a resumir varios de los parámetros más importantes a la hora de seleccionar los circuitos ramales. La capacidad de los circuitos ramales se mide dependiendo de la capacidad de su protección. De esto tenemos 3 tipos de circuitos ramales según la norma. El circuito ramal de 15 amperios, el circuito ramal de 20 amperios y el circuito ramal de 30 amperios. Los circuitos ramales de 15 y 20 amperios se consideran de propósito general, alineado con lo que vimos en la diapositiva anterior, o los circuitos de 30 amperios suelen ser circuitos dedicados, por ejemplo, un circuito de ducha o de una carga especial. El calibre mínimo para cada uno de los circuitos es el que se va a dar a continuación. Entonces, un circuito de 15 amperios, el calibre mínimo para el conductor de fase, de neutro o de tierra es 14 AWG. Para el circuito de 20 amperios es mínimo calibre 12 AWG. Y para el de 30 amperios es de mínimo 10 AWG para fase, neutro y tierra. Esto en conductores de cobre. Conductores de aluminio y conductores bimetálicos de aluminio recubierto de cobre deben tener otras consideraciones especiales. Es muy recomendable también hacer una identificación a través de colores o a través de marcaciones de los conductores de cada uno de los circuitos. Entonces, para los conductores de fase se recomienda marcarlos o identificarlos con un color negro, colores amarillo, azul o rojo, dependiendo de la fase que provenga en el circuito alimentador. El color adecuado para el conductor de neutro es el color blanco y los conductores del sistema de puesta a tierra pueden ser desnudos o aislados de color verde. Las protecciones alineadas con la capacidad 15-20 amperios en este caso. Desde el punto de vista de la aparatería también es importante considerarlos y alinearlos con las capacidades de conducción de corriente del circuito. Los circuitos de 15 amperios deben tener una capacidad nominal de salida de aparatería de 15 amperios. Los de 20 amperios también se permite salida de aparatería de 15 o de 20 amperios. Y en el caso de los circuitos ramales de 30 amperios tienen que tener aparatería de 30 amperios. Recomendaciones muy importantes: la continuidad del calibre durante todo el circuito. Si tenemos un circuito que es de 20 amperios, todos los conductores eléctricos de ese circuito tienen que tener el calibre mínimo de 12 AWG en cobre.
Algunas veces uno se encuentra en instalaciones eléctricas donde el conductor que llaman de retorno, por ejemplo, el que va desde la luminaria hasta la salida del interruptor y se devuelve para hacer el control de iluminación, algunas veces suelen reducir el calibre. Esto es una mala praxis y está en contra de la norma y la reglamentación porque deja ese pequeño segmento del circuito desprotegido. Algunas veces después el usuario, les voy a poner un ejemplo práctico, suele cambiar esa salida de iluminación por un híbrido entre salida de iluminación y toma corriente. Y ahí en ese caso ya la instalación queda totalmente desprotegida. Ahora bien, en el caso dado de que haya un cortocircuito justo en ese interruptor de iluminación, el calibre va a tener mucha menos área y va a afectarse mucho más rápido porque la protección no va a estar alineada con ese calibre. Entonces es muy importante tener presente toda esa alineación de los calibres durante todo el circuito. En el siguiente módulo vamos a hablar acerca de los componentes de las instalaciones eléctricas, vamos a hablar acerca de los conductores, de las protecciones, de las salidas de aparato y vamos a hablar un poquito más de las salidas necesarias en cada una de las instalaciones. Los esperamos. Bienvenido al módulo de componentes. En este módulo vamos a hablar acerca de los componentes más importantes de las instalaciones eléctricas residenciales y vamos primero a conocerlos y segundo a conocer algunas de las recomendaciones más importantes a tener presente. El primer componente que tenemos que conocer es el medidor de energía eléctrica. Este equipo o dispositivo está diseñado para medir el consumo de la energía activa de la instalación. Es básicamente el equipo con el cual la empresa de energía nos cobra nuestra factura de consumo energético. Es muy importante tenerlo presente, saberlo ubicar de la forma adecuada, ya que es también un parámetro importante de la seguridad eléctrica. Las empresas de energía suelen establecer algunas consideraciones adicionales como dejarle un interruptor o pin de corte para poder suspender el servicio y también para que sirva de protección del circuito alimentador de la instalación. Es muy importante que se haga la conexión acorde a las especificaciones de la empresa de energía o la empresa utility. No se debe hacer ninguna manipulación de este elemento ya que puede llegar a tener primero impactos en la seguridad de la instalación eléctrica y segundo impactos legales con la empresa de energía eléctrica. Los medidores de energía los podemos encontrar de tres tipos. Uno es el tipo monofásico, que básicamente tiene o está diseñado para alimentar un conductor de fase más un conductor de neutro. Los medidores bifásicos o monofásicos trifilares que llevan dos conductores de fase más un conductor de neutro. Y los medidores trifásicos en el cual pueden llevar tres conductores de fase más un conductor de neutro. La conexión nuevamente se tiene que hacer de acuerdo a las especificaciones de la empresa de energía, utility u operador de red. Ahora vamos a hablar acerca del tablero eléctrico. Este elemento es el corazón de la instalación eléctrica residencial. Es muy importante porque aloja todas las protecciones del sistema. Es el que se encarga de garantizar la seguridad eléctrica de la instalación. Por esta razón tiene que utilizarse materiales adecuados de marcas reconocidas, tienen que tener las certificaciones adecuadas para este tipo de instalaciones y tiene que instalarse también de una forma adecuada. Algunas de las recomendaciones más importantes a la hora de instalar el tablero eléctrico es la accesibilidad. Tenemos que instalarlo, ubicarlo de una forma que sea fácilmente accesible en cualquier momento. Por ejemplo, si ocurre una falla, la persona puede o debe ir inmediatamente al tablero y revisar las condiciones de instalación. Si dejamos este tablero instalado en un cuarto que va a estar escondido o está en un cuarto que va a quedar oscuro o va a quedar en un cuarto donde no va a poder trabajar de forma fácil la persona, entonces aquí ya tenemos que pensar y reubicar el tablero. Siempre tienen que haber unas distancias donde la persona pueda extender sus brazos, donde pueda trabajar de forma segura, donde va a quedar accesible todo el tiempo a las personas que van a habitar la instalación eléctrica residencial. También tiene que quedar protegido a la intemperie, a menos de que el tablero esté certificado para ese uso, pero si no lo tiene, tiene que estar protegido a la intemperie, tiene que estar en un sitio interno bien protegido donde evitemos el daño por humedad o por agua, por otro tipo de daños. Entonces es muy importante tener presente esto a la hora de instalar y seleccionar nuestro tablero. La cantidad de circuitos también es fundamental. Se hace primero el cálculo de cantidad de circuitos y luego se compra el tablero basado en esos circuitos. También es una buena práctica hacer alguna ampliación por si el usuario a futuro necesita hacer una pequeña ampliación de esa instalación, sea viable hacerla. Saliendo de los tableros vamos a necesitar, o entrando al tablero, saliendo de los tableros, vamos a necesitar canalizaciones.
Las canalizaciones son los elementos de la instalación eléctrica que le permite al usuario después instalar los conductores para los circuitos de cada una de las aplicaciones. Es ese punto de conexión mecánico entre el tablero y las salidas de cada uno de los puntos de conexión. Las canalizaciones, según la norma, las hay de bastantes tipos, como puede ser un conducto de metal rígido, conductos metálicos, conductos no metálicos. De aquí tenemos una gran cantidad de características importantes. Recomendaciones a la hora de seleccionar las canalizaciones: respetar los radios de curvatura de los conductores que vamos a instalar, respetar los factores de ocupación o llenado de los circuitos ramales o de los circuitos alimentadores que vamos a seleccionar o que hemos seleccionado, no llenarlos más allá de lo que pide la norma para cada una de las canalizaciones. Por ejemplo, una canalización donde van a ir más de 3 conductores, no llenarla más del 40%, por 2 razones. Primero, instalarlo va a ser muy difícil, y aunque se logre la instalación, la refrigeración no va a ser la adecuada y puede llevar a sobretemperaturas en operación. Entonces es muy importante respetar los factores de llenado de las canalizaciones y ducterías. También es importante tener presente en la instalación el elemento de la seguridad en cuanto a no dejar rebabas, no dejar elementos que mecánicamente puedan dañar el conductor cuando estemos instalando, no dejar elementos que vayan a quedar sueltos. Garantizar que después de la construcción, por ejemplo el fundido de la plancha o el fundido de las paredes, los elementos no se vayan a romper o no se vayan a deteriorar. Entonces es muy importante tenerlo presente. Un truco que nosotros usábamos cuando trabajábamos en instalación era mandar una sonda, mandábamos un trapo con un poco de lubricante y pasábamos el trapo. Era una forma muy sencilla de saber si la canalización estaba en buen estado y si había algún daño o algún elemento que fuera a obstruir el tendido del cable en el largo plazo. Otro elemento crucial en las instalaciones eléctricas son las protecciones. Son los elementos encargados de proteger a las instalaciones, a los usuarios o a los equipos acerca de los peligros que tenemos relacionados con el uso de la electricidad o los riesgos de origen eléctrico. Algunos de estos riesgos son, por ejemplo, la sobrecarga, el cual consiste en exceder la capacidad de operación de un elemento o un circuito. También tenemos el cortocircuito, que básicamente es la unión de 2 elementos conductores de diferente potencial que puede llegar a liberar grandes volúmenes de energía en instantes de tiempo muy cortos. Otro es, por ejemplo, la falla tierra, en el cual tenemos, por ejemplo, el contacto de un elemento energizado con una persona o con un individuo. Ahí vamos a tener una descarga tierra. O las sobretensiones que se presentan, por ejemplo, por descargas atmosféricas. Entonces, un rayo impactó muy cerca a la instalación eléctrica residencial. Esto generó que aumentara la tensión nominal del circuito durante un instante de tiempo muy corto, y esto puede llegar a afectar equipos muy sensibles, como pueden ser los televisores, los computadores o los electrodomésticos en general. Respecto a las protecciones de los 2 primeros tipos de fallas, que son la sobrecarga y los cortocircuitos, tenemos las protecciones termomagnéticas. Las protecciones termomagnéticas tienen un componente térmico y un componente magnético que permiten proteger a la instalación contra sobrecarga y contra cortocircuito. El elemento térmico es básicamente un elemento bimetálico. Tenemos 2 metales que tienen diferente coeficiente de difracción térmica o dilatación térmica. Cuando empieza a calentarse, él se deflecta y ahí es cuando genera el disparo del interruptor. Para protegernos de los 2 primeros tipos de falla, sobrecarga y cortocircuito, utilizamos la protección termomagnética, como la que tenemos en pantalla en este momento. Es un interruptor que tiene un componente térmico y un componente magnético. El componente térmico está diseñado para proteger contra la sobrecarga, dado que el tiempo de respuesta no es tan largo, no se requiere un tiempo de respuesta muy inmediato, y podemos tener una operación a largo plazo. Para protegernos contra el cortocircuito necesitamos un componente magnético que permita despejar la falla lo más rápido posible, y en este caso obtenemos un electroimán. Aquí tenemos los símbolos de la normativa internacional acerca de las protecciones térmicas y las protecciones magnéticas. Y sumada a las 2 protecciones, el interruptor termomagnético que vemos en pantalla. Para protegernos contra las fallas a tierra tenemos las protecciones diferenciales. Básicamente es una bobina toroidal que va sumando o va haciendo una resta, una diferencia entre la corriente que entra por el conductor de fase y la corriente que sale por el conductor de neutro. Esta diferencia tiene que ser 0 si el circuito está correctamente balanceado para la fase que tenemos, para la aplicación que tenemos, y en el caso dado que se presente una falla tierra, pues la corriente que entra por la fase se va a dividir entre la corriente que sale por el neutro y la corriente que va por la parte de tierra. Aquí es donde la protección diferencial va a operar.
Entonces, al hacer esa diferencia, él va a detectar, dependiendo de su grado de sensibilidad, que normalmente es de 30 miliamperios, va a generar la operación del circuito. Las protecciones diferenciales las hay de varios tipos. Aquí a la izquierda vemos la simbología en la normativa internacional. En la parte central vemos una protección diferencial para tablero de tipo de Real-DIN, y en la foto de la derecha vemos un tomacorriente GFCI, que básicamente es un tomacorriente que tiene integrada una protección diferencial para protegernos de este tipo de fallas. Esos tomacorrientes GFCI generalmente se utilizan donde tenemos salida de agua, cosa que si tenemos un electrodoméstico, por ejemplo el baño, tengo aquí el baño en donde el lavamanos para poderme bañar la cara y accidentalmente llega a caer un secador, entonces ahí la protección diferencial va a detectar la falla tierra y va a generar el disparo del circuito. Por último, para protegernos contra las sobretensiones transitorias en las instalaciones, utilizamos los DPS o dispositivos de protección contra las sobretensiones. Los hay generalmente de tres tipos, uno a nivel de subestación o a nivel de entrada, que es el tipo 1, que lo tenemos en la foto a la izquierda. Tenemos otro que es el de tipo 2, que se utiliza normalmente en tableros principales de subestaciones o también en tableros de distribución o tableros generales de la instalación. Y tenemos los DPS de tipo de equipo, que son como el que tenemos aquí, este de azulito, que se instalan o en el equipo o en las salidas de conexionado del equipo. Básicamente la forma adecuada de montar ese tipo de elementos es conectarlo en paralelo con todo el sistema de distribución de la instalación, agregando una protección que permita proteger también contra sobrecargas ese circuito, y segundo, permitir el desconexionado para poder hacer revisiones o sustituciones del elemento de protección. Ahora vamos a hablar acerca de los conductores eléctricos. Este elemento es el encargado de llevar la energía desde los tableros o desde los puntos de conexiones hacia los puntos de uso. Si el tablero era el corazón de la instalación, los conductores eléctricos son como nuestras venas y nuestras arterias. Son los que permiten distribuir la energía eléctrica a lo largo de nuestra instalación eléctrica residencial. Los conductores eléctricos tienen de forma general tres componentes básicos. El primero es el conductor. Es el elemento encargado de llevar la energía eléctrica desde el punto A hasta el punto B. El segundo es el aislamiento. El aislamiento tiene la función eléctrica de confinar la energía eléctrica en el conductor. Esto quiere decir que si dos conductores se cortan o se conectan, se tocan, al tener un elemento aislante no permite que se genere un cortocircuito, por ejemplo. O que si alguna instalación eléctrica, algún elemento metálico llega a estar en contacto con el conductor, no vaya a haber un cortocircuito. Por último, tenemos la cubierta o chaqueta exterior. Este elemento tiene la función o la responsabilidad de proteger al conductor eléctrico, tanto la parte del componente del conductor como en el aislamiento, de todas las condiciones mecánicas que nos podamos encontrar al momento de instalarlo o de hacer algún mantenimiento o alguna operación mecánica sobre el conductor. Este mapa o esta gráfica nos muestra cómo es una instalación eléctrica residencial de forma muy general. Está basado en una casa, una vivienda unifamiliar que depende de una red de distribución urbana externa. Aquí vamos a ver más o menos de forma general cuáles son los productos que utilizamos. El primero que vamos a ver es el cable de distribución de la red externa. Un ejemplo muy clásico es el cable multiplex de aluminio autosoportado. A través de este cable se van a llevar la distribución de energía eléctrica a cada una de las viviendas. Entonces, normalmente esto está a cargo de la empresa de energía o de un conjunto, si es un conjunto de pronto de viviendas unifamiliares, también está a cargo de la administración de este conjunto. Este cable multiplex de aluminio se utiliza para las redes de distribución secundaria, está fabricado, está construido con un conductor de aluminio 1350, soportado por un neutro mensajero que puede ser de tipo ACSR o de tipo AAAC. En nuestro curso de cables de redes de transmisión y distribución podemos ver un poquito más en detalles de este conductor y de los materiales que lo componen, así como de cada una de las características de selección. Les recomiendo que pasen a ese curso si quieren saber un poco más de este tipo de productos. En el siguiente diapositiva o en el siguiente slide vamos a ver ahora los circuitos de acometida. Los circuitos de acometida son los encargados de traer la energía eléctrica desde ese punto de conexión de la calle o desde ese punto de conexión externo hasta nuestro medidor. Para este tipo de aplicaciones dependen mucho de las características de lo que nos pida nuestra empresa de energía, nuestra utility, nuestro operador de red. Hay varios tipos de acometidas que pueden ser aéreas o pueden ser subterráneas. Ahora vamos a ver en esta diapositiva lo que es una acometida de tipo trébol.
Básicamente una acometida de tipo trébol lleva las 3 conductores de fase más un conductor de neutro, aislamiento individual y una chaqueta exterior que los recubre todos. También suele conocerse como cables de acometida tipo encauchetado, derivación u otros nombres. Normalmente temperaturas de operación de 75 grados o 90 grados Celsius dependiendo del material del aislamiento y tensión de operación de 600 voltios. También existen las acometidas de tipo antifraude o anti-TF, básicamente son conductores que llevan en los conductores de fase, puede ser 1, 2 o 3 conductores, se pueden fabricar en cobre de temple blando o aluminio de la serie 8000, aislamientos en polietilenos o polietilenos reticulados o PVCs también, dependiendo de las normativas del operador de red, de la utility, pero lo más importante de este tipo de construcción es un neutro concéntrico, que también está fabricado, puede ser en cobre o en aluminio de tipo serie 8000, que la filosofía es dificultar el fraude. Este neutro concéntrico va a estar aplicado helicoidalmente sobre los conductores de fase, entonces va a dificultar mucho acceder a los circuitos y poder de ahí tomar energía de algún otro usuario. Por último, suelen tener una chaqueta exterior también en materiales muy duros como el polietileno reticulado o el polietileno de alta densidad para que el fraude sea mucho más difícil de llevarse a cabo. También existen acometidas de tipo subterráneo. A la luz de las normas, estos cables tienen que tener una certificación USE, que traduce Underground Service Entrance en inglés, y está basado en la NFPA 70. Estos cables suelen fabricarse también en cobre o en aluminio serie 8000, tener un aislamiento bastante grueso en polietileno reticulado, retardante a la llama y resistente a la luz solar, tensiones de operación de 600 voltios, 90 grados Celsius, tienen que ser muy resistentes a la humedad, a la abrasión y a golpes, impactos y aplastamiento. Estas son básicamente las características de este tipo de productos. Ahora bien, ya entramos en la instalación, ya llevamos la energía hasta el medidor. Ahora, desde el medidor hasta los tableros, ahí tenemos el circuito ramal, pero esto ya está dentro de la instalación, y desde el tablero hasta los circuitos de derivación, los circuitos ramales, aquí nos vamos a encontrar cables para esta aplicación de instalaciones eléctricas como el THHN, THWN-2. Es donde el cable o es el producto que utilizamos generalmente para este tipo de instalaciones. Este cable está fabricado con conductores de cobre para todas las aplicaciones que están establecidas por el código norteamericano NFPA 70, la NTC 2050 o el NEC ecuatoriano. Está previsto para todas esas aplicaciones. Puede fabricarse con un conductor de tipo alambre o cableado tipo rígido. Tiene un aislamiento en PVC y una chaqueta en nylon en cada uno de los individuales. Es un conductor de baja tensión, 600 voltios, se puede instalar en lugares secos, húmedos o mojados hasta 90 grados Celsius, temperaturas de sobrecarga de 130 y de cortocircuito de 165 grados Celsius. Es el conductor ideal para este tipo de aplicaciones. También tenemos el THWN-2 flexible, que permite ese mismo tipo de aplicaciones, pero con la facilidad de su construcción de cableado tipo flexible. Entonces, a la hora de instalarlo va a ser mucho más fácil, a la hora de hacer recambios de aparatería va a ser mucho más fácil, y además de eso, este cable tiene unas certificaciones adicionales que lo permiten utilizarlo para cables de maquinaria y para cables de aparatería y electrodomésticos, como la certificación AWM. Los sistemas eléctricos también requieren un sistema de puesta a tierra, y para la construcción del sistema de puesta a tierra tenemos los alambres y cables de tipo desnudo. Estos cables van desde el electrodo del puesta a tierra hasta el tablero general de distribución o hasta el punto de conexionado en el armario de medidores según la disposición de la empresa de energía, y desde ahí hacia el circuito alimentador y acompañando cada uno de los circuitos ramales. Este cable se fabrican con temples duros o temples blandos dependiendo de las características del operador de red. En instalaciones residenciales, toda la parte interna se recomienda el uso de temple blando para facilidad de instalación. Se debe seleccionar de acuerdo a lo que establece la NTC 2050 o NFPA 70 o NEC en el artículo 250. Esto en cuanto a las instalaciones eléctricas fijas. Resulta que la norma también regula los circuitos de extensión, y tenemos que conocer un poco esta distinción. A la luz de la norma existen dos tipos de circuitos de extensión: el circuito de extensión móvil o el circuito de extensión semifijo. Un circuito de extensión se considera móvil cuando necesitamos hacer operaciones de movimiento. Uno típico es el circuito de extensión de la aspiradora o el de la caladora o estos elementos. Entonces vamos a tener que mover el cable, lo vamos a tener que enrollar, lo vamos a tener que desenrollar.
De pronto yo puedo pasar y pisar el cable accidentalmente, lo vaya a estar arrastrando. Entonces eso se considera un circuito de extensión móvil. Para esos circuitos de extensión es obligatorio utilizar cables con cubierta exterior o como se conoce normalmente en el mercado, cables de tipo encauchetado. Básicamente es el conductor de tipo flexible, con cada uno con un aislamiento y puede tener también una chaqueta individual y todo reunido en una chaqueta general o una chaqueta exterior. Para los circuitos de extensión semifijo son los que se consideran que van a estar relativamente protegidos, van a estar quietos. Un ejemplo clásico es la extensión del televisor. Entonces yo tengo un televisor, voy a estar por la misma pared, voy a estar conectado relativamente cerca, el cable va a estar relativamente protegido y en ese tipo de aplicaciones ya puedo utilizar cables como el tipo dúplex o gemelo como se conoce también en Ecuador. Nuestra línea de cables encauchetados se llaman Thermoflex multipropósito. Este cable está fabricado con conductor de temple blando, cableado tipo flexible, aislamiento en PVC y chaqueta en nylon. Los individuales son en esencia un THWN-2 flexible. Tiene una chaqueta exterior que los protege contra todo este tipo de consideraciones, entonces son aptos para este tipo de aplicaciones. Se llaman multipropósito porque los cables Thermoflex también pueden ser utilizados en circuitos de fuerza. Entonces, si tenemos, por ejemplo, tenemos una bomba en una finca o en un sitio de recreo para llevar agua a un tanque u otro tipo de aplicaciones, también podemos utilizar este producto para llevarle la energía eléctrica a nuestra bomba. Es otra de las grandes ventajas que tiene el cable Thermoflex multipropósito. Es de baja tensión, 600 voltios, 90 grados Celsius, retardante a la llama, resistente a la luz solar, es también resistente a la abrasión y es apto también en instalación incluso de bandejas portacables, lo que lo habilita para otro tipo de instalaciones como residenciales o industriales. Los cables dúplex o gemelos son aptos para servicio liviano de extensiones o alimentación de equipos semifijos, electrodomésticos, lámparas, elementos de oficina, donde vamos a estar, digamos, fácilmente protegido el conductor. Se fabrica también con conductores de cableado de cobre tipo flexible, tiene un aislamiento en PVC, temperatura de operación de 60 grados Celsius y una tensión nominal de operación de 300 voltios. Una pregunta que generalmente me hacen mucho en este tipo de instalaciones eléctricas residenciales es ¿cuál es el metal o el material para conductores más conveniente en una instalación eléctrica residencial, propiamente residencial? Nosotros recomendamos principalmente el cobre, es nuestro material predilecto o recomendado para este tipo de instalaciones. ¿Por qué razón? Porque los conductores de aluminio o conductores de tipo bimetálicos basados en aluminio también pueden presentar un mayor riesgo en la conexión. Esto básicamente es basado en los siguientes fenómenos. El primero, la ductilidad. Básicamente el cobre es más dúctil que el aluminio, entonces al momento de hacer conexionado o repetición de esfuerzos de conexionado puede tener mucha más ventaja el cobre. La corrosión galvánica a largo plazo también se puede presentar en este tipo de conectores de aluminio que no estén adecuados con el tomacorriente, con el aparato de salida de iluminación, los elementos de expansión y dilatación térmica, la flexibilidad de los materiales. Esos a largo plazo pueden llegar a generar daños en la instalación. Entonces, la instalación se puede hacer con, por ejemplo, aluminio recubierto de cobre, se puede hacer muy bien. Sin embargo, cuando estén en largo plazo, las personas que van a habitar la instalación residencial pueda que no continúen con esas buenas prácticas de instalación y se generen problemas a largo plazo. El cobre ha demostrado ser mucho más benévolo y mucho más estable en este tipo de instalaciones y por eso a nosotros nos parece más recomendable tener conductores de cobre. Una consideración adicional, los conductores para circuitos de extensión, las aplicaciones de circuito de extensión, las normas internacionales de fabricación y de uso no contemplan conductores de tipo bimetálico. Entonces también es importante que si se van a utilizar estos conductores, se revise, se chequee la norma de instalación para ese tipo de aplicaciones. Aquí en este momento ya hemos llegado a los puntos finales de uso de la energía. Para poder hacer una conexión segura y evitar riesgos de contacto directo o indirecto, se tienen que utilizar los aparatos adecuados en la instalación. El primero de ellos es el tomacorriente o los tomacorrientes. Son dispositivos hembras diseñados para la instalación fija en estructuras para poder obtener la energía de la instalación eléctrica. Es importante a la hora de conectar estos equipos o al momento de hacer el diseño de la instalación, garantizar que no vayamos a tener más de 1.8 metros de pared en el que no vayamos a encontrar un tomacorriente. Aquí el objetivo es minimizar o tratar de reducir lo mejor posible el uso de extensiones, sino que el equipo pueda conectarse fácilmente al sistema de tomacorriente.
Es muy importante que el tomacorriente cuando se instale de la manera adecuada, que las cajas en donde se van a instalar los tomacorrientes tengan los espacios adecuados para que los conductores puedan alojarse nuevamente en ese tipo de cajas, que los conectores o los accesorios de sujeción de los tomacorrientes sean los adecuados y no se nos vayan a fracturar y generar después puntos expuestos de energía. Es muy importante tenerlo presente. También es importante en sitios donde haya niños o de cuidado de niños garantizar las alturas o garantizar los accesorios adecuados para la protección de este tipo de equipos. Hay unos tomacorrientes especiales que se utilizan en los circuitos de aparatos o donde van a haber puntos de agua llamados los tomacorrientes GFCI. Esos tomacorrientes incorporan una protección diferencial y deben ser instalados en sitios donde vayan a haber salidas de agua. Por ejemplo, aquí tenemos un mesón de una cocina, ese tomacorriente está muy cercano a este mesón, debe ser de tipo GFCI. ¿Cuál es la filosofía? Si hay un elemento que caiga al agua en ese momento, va a generar una falla tierra y esta falla tierra va a ser despejada por el tomacorriente de forma rápida. Muy importante a la hora de tener presente los tomacorrientes GFCI, hay que hacer un mantenimiento o una inspección periódica. Por lo menos una vez al año hay que oprimir el botón de test para verificar que el tomacorriente esté funcionando y ya una vez que está funcionando, se genere el disparo, oprimimos el botón de reset para que el tomacorriente vuelva a rearmarse y pueda generar la protección. Si en el tomacorriente se genera un cortocircuito, es muy importante hacer este chequeo nuevamente, o hay una sobrecarga, es muy importante hacer este chequeo para garantizar que el tomacorriente esté funcionando. Si los LEDs de indicación o el botón de test y reset no funcionan adecuadamente, se sugiere reemplazar de inmediato este tipo de tomacorrientes. También es muy importante tener presente para las salidas de alumbrado que todas ellas tengan por lo menos un interruptor de pared. Está prohibido por la norma y es una mala práctica utilizar los interruptores del tablero para energizar o desenergizar los circuitos de alumbrado. Es muy importante tener esto presente. Los circuitos de alumbrado tienen que contar con este interruptor de forma obligatoria. También es importante nuevamente que todos los conductores estén alineados con la capacidad de corriente del circuito. Si es un circuito de 20 amperios, pues todos los calibres tienen que ser 12 AWG en cobre. Estos interruptores tienen que ser fácilmente accesibles y tienen que estar muy adecuados para cada tipo de instalación. Ahora vamos a hablar de un elemento esencial en la seguridad de las instalaciones eléctricas, como lo es el sistema de puesta a tierra. Este sistema de puesta a tierra tiene como objetivos principales la seguridad de las personas, la protección de las instalaciones y la compatibilidad electromagnética. Estos objetivos amparan en varias de las funciones que tienen los sistemas de puesta a tierra, como puede ser garantizar las condiciones de seguridad, servir a los equipos de protección para despejar rápidamente fallas, servir de referencia común para el sistema eléctrico, entre otras. ¿Cómo funciona el sistema de puesta a tierra en forma general para este tipo de instalaciones? Yo, por ejemplo, en este momento me encuentro en el laboratorio de control de calidad y aquí hay varios equipos que están de tipo metálico. Entonces, si la carcasa llega a quedar energizada accidentalmente por pérdida de aislamiento en el equipo interno y no contamos con un sistema de puesta a tierra adecuado, ese elemento metálico va a quedar energizado. Y después llega alguna persona a tener contacto con esa carcasa metálica, va a recibir una descarga por contacto indirecto. Si tiene un sistema de puesta a tierra adecuado y la carcasa está correctamente aterrizada, en ese momento se va a generar una falla tierra y las protecciones van a detectar esa falla y va a quedar protegido el circuito. Además, recordemos que la corriente va a querer irse por el camino donde menor resistencia tenga y en ese caso el sistema de tierras va a tener una menor resistencia que la persona que entra en contacto con el sistema. Entonces ahí vamos a tener una protección adicional. También sirve para proteger contra las fallas. Como vimos en el capítulo de DPS, en las protecciones, vimos que los DPS necesitan el sistema de puesta a tierra para poder operar. Entonces ahí es una obligatoriedad tener este tipo de sistemas. ¿Cómo se compone un sistema de puesta a tierra de forma general? En este slide vemos aquí un sistema de puesta a tierra de forma muy general basado en lo que dice la norma. Lo primero es el electrodo. El electrodo es el elemento que está en contacto directo con el terreno, con la tierra, y es el que nos da este sistema de puesta a tierra de referencia. Puede ser una varilla, puede ser un conductor de cobre, pueden ser varios tipos de materiales que van a estar enterrados y van a estar en contacto directo con la tierra. Según hacia dónde se derive el electrodo, ese conductor que sale desde el electrodo puede tener dos nombres diferentes.
En el número 2 es en el caso cuando el electrodo va directamente a un equipo, como puede ser un transformador en una subestación eléctrica. En ese caso simplemente se llama conductor de puesta a tierra. Si va desde el electrodo al equipo final de utilización, se llama conductor de puesta a tierra. Ahora bien, si este elemento va desde el electrodo hacia un tablero general de distribución o hacia un armario de medidores, recibe el nombre de conductor del electrodo de puesta a tierra. Ese es el nombre que recibe a la luz de la norma de la NFPA 70. También vamos a necesitar un barraje de distribución del sistema de puesta a tierra, que es el que tenemos aquí en el número 4. Generalmente lo encontramos en los armarios principales de las subestaciones o en los armarios de medidores o en armarios de las viviendas según las disposiciones de la utility o la empresa de energía. Y desde ahí vamos a derivar a cada uno de los circuitos alimentadores y ramales, y es el que conocemos como conductor de puesta a tierra de alimentador, de ramal o de equipos, según el sitio de conexión, que es el que tenemos aquí en el número 5. Las selecciones de los electrodos y de los conductores del electrodo y de los conductores de puesta a tierra se tienen que hacer basado en el artículo 250 del NEC o la NFPA 70 o la NTC 2050. Están pues todos alineados. Respecto al conductor del electrodo de puesta a tierra, este calibre depende del conductor de acometida. Entonces, el conductor de acometida de alimentadores de un calibre 2 AWG o un 0 o menor, en el caso de cobre o aluminio, la sección transversal mínima del conductor del electrodo de puesta a tierra es 8 AWG. Y esto es mínimo porque igual hay que ampararlo en cálculos de corrientes de cortocircuito y demás. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración. Sin embargo, pues se pueden utilizar estos calibres. Si el conductor de acometida, ahora en residencial eso no pasa, es por ejemplo un calibre 2 ceros AWG en cobre. En este caso, nuestro conductor del electrodo de puesta a tierra tendría que ser mínimo un calibre 4 AWG en cobre. Lo mismo pasa para los conductores de puesta a tierra de equipos, como lo vemos en la siguiente tabla. Esto depende de la protección nominal, la operación o la corriente nominal de la protección del circuito. Si tenemos un circuito de 15 amperios, el calibre mínimo en cobre es 14 AWG. Si es un circuito de 20 amperios, 12 AWG. 30 amperios mínimo, 10 AWG. 40 amperios, aquí ya se permite 10 AWG. Entonces las fases podrían ser un calibre 8 AWG, fase y neutro. Y el conductor de tierra pudiera ser un 10 AWG en el caso de un circuito de 40 amperios. Y de ahí, pues sucesivamente, a medida que va ampliándose la capacidad de corriente del circuito, pues hay que cambiar consecuentemente también la capacidad o el calibre del conductor de cobre. Por último y no menos importante, todas las instalaciones eléctricas debe realizarse un mantenimiento periódico. Lo recomendable es hacer un mantenimiento, por lo menos una inspección visual, dependiendo del nivel de tensión, es decir, una instalación de media tensión, una inspección visual cada año, una inspección con mediciones cada 5 años y una revisión de sistemas críticos una vez también anual. Para las instalaciones eléctricas residenciales se recomendaría hacer una inspección visual de algunos puntos por lo menos una vez al año, hacer retorqueo de los tableros, hacer revisión de los tomacorrientes, hacer una revisión general de la instalación, del estado de instalación y una inspección un poco más detallada donde se revisen de pronto condiciones de los conductores y otras características adicionales por lo menos cada 5 años. Es muy importante tener esto presente porque garantiza la seguridad a largo plazo de la instalación. Eso es todo por este módulo, espero que este curso haya sido de su agrado. Vamos ahora a pasar hacia el examen para poder obtener la certificación. Cualquier duda o pregunta nos pueden escribir y vamos a estar muy atentos. Muchas gracias.